Nos acercamos al 12 de abril, que es la fecha máxima que la Presidenta de la República tiene para convocar las elecciones del año 26, y a partir de esa convocatoria no se pueden hacer más modificaciones de la legislación electoral. Se agita el Congreso por eso, con algunas iniciativas, con algunos debates y algunas leyes aprobadas. Queremos saber hasta dónde nos encaminamos, qué cambios caben y qué cambios deberían producirse todavía. Para eso hemos solicitado la presencia de un abogado especialista en legislación electoral, el doctor Fernando Rodríguez Patrón, quien fuera durante años director del famoso ROP, que es el registro de organizaciones políticas, es decir, la lista de los partidos que han sido admitidos. Señor Patrón, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, por favor, cuál es su opinión sobre los dictámenes que han sido producidos en la Comisión de Constitución, si ellos son susceptibles de verdaderamente contribuir con elecciones más apaciguadas. Gracias por la pregunta, y la respuesta es amplia porque podemos enfocarlo desde varios puntos, ¿no? Por ejemplo, recuento de votos, alianzas, cronograma electoral, número de partidos, etc. Pero hay un tema que podríamos colocarlo como marco antes de entrar a nivel de detalle. Es cómo el Congreso está legislando en contra de la opinión técnica de los organismos electorales. Y un ejemplo muy importante, la cédula de votación, por ejemplo. Y ahí hay un cambio fundamental, ¿no? El equipo técnico de la OMPE había presentado pues dos cédulas de votación con toda la experticia que tienen, ¿no? Una para votación nacional y una para votación local. Y el Congreso ha determinado que ello no debe ser así. Está pasando por encima de las funciones del organismo técnico, ¿no? Y está determinando pues una cédula única, que será pues realmente, yo no sé si sábana es el término ya correcto, porque quedaría de repente pequeña. Tenemos el tema, por ejemplo, del cronograma con relación a las alianzas, que ese es otro tema. El recuento de votos. Esa es una iniciativa que surgió de parte del Jurado Nacional de Elecciones, que la Comisión de Constitución ya la ha aprobado, faltará que vaya al Pleno, y el origen de la norma, sin duda es bueno. Es evitar que tengamos o que tengan los organismos electorales una carga procesal debido a temas, digamos, menores, errores aritméticos. Claro, por eso es que la iniciativa para ese recuento la toman los jurados electorales especiales. Es correcto, y sobre la base de que la OMPE debe conservar los votos. Antes, recuerden, pues los votos se rompían. Yo he visto cuántas veces en los centros de votación que han tirado los votos, ¿no? Por poner alguna... Depende de qué cosa quiere decir antes, porque yo recuerdo el 63, donde sí se guardaban los votos y se producían los llamados anforazos. Estoy hablando de los años... En donde se transportaban los votos, alguien podía manipular y cambiar todo. También eso existe. Ahora se rompen. Bueno, ahora los tiene que custodiar la OMPE. Pero acá, si bien la idea... yo entiendo que es buena, la implementación de repente tiene algunos matices que conviene analizar. Por ejemplo, según tengo entendido, según ha aprobado la comisión, solamente el jurado electoral especial podría solicitar el recuento de los votos. Me pregunto, ¿y por qué no los partidos, que serían los principales perjudicados con una indebida cómputo de votos, que los estarían perjudicando? Sobre todo en elecciones pequeñas, digamos en las municipales, donde voto a voto se decide una alcaldía, por ejemplo. Pero para eso hay un jurado, pues, para que presenten la queja. Fíjese, precisamente. Si pienso en todas las argucias que se están usando en el juicio a Pedro Castillo, pienso en él por azar, podría ser otro, realmente que se reproduzca esto a nivel electoral es de no acabar. No habría nunca resultados electorales, se va a impugnar todo por cualquier cosa, porque se cayó un cabello sobre el papel en que se debía firmar. Estamos de acuerdo. Pero cuando me refería a que hay algunos matices que por lo menos conviene someter al debate, es por ejemplo lo de por qué los partidos no podrían hacerlo si son los perjudicados. Podríamos tener discrepancias o acuerdos sobre el punto, pero existen otros. Por ejemplo, ¿por qué razón se considera que esto debería ser para errores aritméticos o para errores materiales y se computa dentro de esta gama de posibilidades la ausencia de firma de los miembros de mesa? Otro tema, se está rompiendo de alguna forma la preclusión de etapas, porque la etapa del escrutinio ya se habría agotado en sí misma con el cómputo y el llenado de la cédula. Entonces,
existen algunos matices que convendría revisar. Ese es un tema importante. Otro tema que se está manejando y que revela cómo el Congreso está imponiendo la agenda por encima de la decisión de los organismos técnicos es precisamente el tema del cronograma. No tenemos cronograma. Y la disposición que se ha aprobado en la Comisión de Constitución con relación a prorrogar el plazo de las alianzas obliga a modificar todo, ciertamente. Y no es un tema menor. No. Estamos de acuerdo, creo que todos, en que el plazo originalmente propuesto podría resultar muy corto. Exactamente. Era mayo para las alianzas. Exactamente. Y quizás con esos plazos ninguna alianza podría constituirse. Y me explico por qué. Una alianza no es automática. No es que un partido apriete un botón y voy a alianza con ese partido. Se requiere que cumplan toda su normativa interna. En primer lugar, que su órgano directivo adopte el acuerdo. Digamos que son los CEN, Comité Ejecutivo Nacional de un partido, que en mayoría y debidamente convocado adopte el acuerdo. Ahora, ellos toman la decisión, pero tiene que ser ratificada por el órgano supremo partidario, que es un Congreso. Y convocar un Congreso no es de aquí para mañana. Y de acuerdo a los estatutos partidistas, un Congreso puede demorar una convocatoria 15, 20 días. Doctor Rodríguez, le pedimos un instante, por favor, debemos cumplir con la pausa con nuestros anunciantes y regresamos conversando con Fernando Rodríguez Patrón sobre los cambios en la legislación electoral, los cambios en las reglas de juego, los cambios en general que vamos a tener que entender, comprender, aprender los ciudadanos de cara a las elecciones de 2026. Hablábamos, por ejemplo, de la cédula. Hablábamos del reconteo de votos. ¿Qué otro cambio importante, diría usted, ha aprobado el Congreso que hay que, o bueno, nos habíamos quedado más bien y terminemos con eso, con el tema de plazos para las alianzas? Porque era importante no postergar tanto tampoco ese plazo. Correcto. El tema de las alianzas es un tema medular porque puede reducir el número de candidatos. Partimos de una base quizás principista donde desearemos que las alianzas sean ideológicas o cuando menos programáticas. Pero de repente las alianzas son simplemente por una necesidad de sobrevivencia. Al margen de esa discusión, es importante reducir el número de partidos políticos porque primero va a tener un impacto directo en el tamaño de la cédula. Segundo, va a simplificar el número de problemas que pueden originarse después de una elección, con el tema de las actas observadas, qué sé yo. El punto es que con la propuesta que ha hecho el jurado, ciertamente los plazos son bastante escuetos, cortos, muy complicados de cumplir. Entonces, ciertamente deberían ampliarse. Pero creo que la propuesta que ha llevado a cabo el Congreso, lo que ha aprobado la Comisión de Constitución, creo que ya se excedió un poco. ¿Qué es? Le está mandando hasta el mes de agosto. Claro, porque en agosto empezaría recién a producirse el material, a diseñarse. Es correcto. Y eso trae como consecuencia que hay que modificar todo el cronograma. Porque hay dos hitos que no se mueven. El 12 de abril, plazo máximo para la convocatoria, claro, y el 12 de abril, día de las elecciones. Pero en el interín hay una serie de hitos. Llamemos las elecciones primarias, inscripción de candidatos, y todo esto se va a ver afectado con una modificación con relación al plazo para la inscripción de las alianzas. Ahora bien, estamos de acuerdo, creo que todos, que el plazo originalmente propuesto por el jurado era corto. 12 de mayo, me parece. Pero podría haber sido junio, julio. El mismo presidente del jurado dijo que iban a hacer los esfuerzos para ampliarlo. Pero me parece que la propuesta del Congreso lleva un poco más allá. Entonces, el tema es cómo impacta esto en el resto de hitos electorales. Entonces, le está dando muy poco tiempo a los organismos técnicos, llámese jurado, llámese CIOMPE, llámese RENIEC, para hacer las cosas de que por sí ya estaban acotadas. Este proceso, recordemos, es excepcional porque primero vamos a optar por la bicameralidad. Vamos a tener 5 elecciones el primer día. Tenemos una cédula y un número de partidos inédito. Tenemos unas elecciones primarias, bueno, yo entiendo que mal llamadas primarias, que son las elecciones en realidad internas de los partidos, que ahora van a ser llevadas a cabo en la medida de lo posible por los organismos electorales. Y todos estos temas se van a ir acotando, los plazos para llevarlos a cabo se van a ir reduciendo. Consecuentemente, cualquier cambio que se haga en alguno de los hitos del cronograma tiene impacto en los demás. Entonces, veremos finalmente si es que el Congreso una vez más impone su voluntad, su decisión por sobre la opinión de los organismos técnicos, que son los electorales, y amplía en exceso el tema de las alianzas.
Muy bien, abogado Rodríguez. Patrón, muchas gracias por sus explicaciones y sobre todo por las advertencias de que la situación es mala en la perspectiva de las elecciones, pero todavía puede ponerse peor si no se legisla con sabiduría y con prudencia. Muchas gracias.